muchas gracias a todos por estar en esta charla. Gracias especialmente a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito por la invitación y por este evento tan importante que se realizó o que se está realizando durante esta semana de gestión de datos y por supuesto con apoyo del capítulo del DAMA Colombia con increíbles profesionales que hacen parte de esta organización. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar, vamos a tener una charla breve de lo que es el concepto de monetización de los datos, que es un eslabón clave dentro de toda la cadena de estrategia de datos que las compañías están buscando implementar hoy en día. Entonces, como todos sabemos, pues cada empresa que opera hoy en día es una empresa basada en datos, ¿sí? La tendencia en las empresas hoy en día es utilizar datos y análisis para generar crecimiento y es algo que se denomina monetización de los datos, pues es algo que se denomina la monetización de los datos, pues es un medio para garantizar ese crecimiento que las compañías buscan. Para nadie es secreto que de las formas tradicionales de generar ingresos en las empresas, pues se pusieron mucho a prueba durante el último año, especialmente con la crisis generada por la pandemia y la aceleración en la digitalización de los negocios. Es por esto que las empresas necesitan identificar nuevas fuentes de valor, como por ejemplo el exceso de datos disponibles que muchos negocios se han dedicado a generar sin aprovechar durante algún tiempo. Esta es la estrategia a la que todas las empresas le están apostando y por supuesto esto implica establecer un plan para crecer y mantener los ingresos. ¿Y cuál es la base de este plan? Pues básicamente los datos, ¿sí? Los datos se consideran cada vez más como un recurso valioso y de hecho el uso y la monetización de los datos puede ser una fuente real de ventaja competitiva para las empresas en la economía digital, ¿sí? Para nadie es secreto que aquellas empresas que ponen en marcha planes enfocados en satisfacer a sus clientes o generar nuevas experiencias en los canales digitales, pues van un paso adelante de los competidores que no lo hacen, ¿sí? Pero obtener ingresos a partir de los datos es algo un poco más complejo que simplemente venderlos, ¿sí? Es importante y sobre todo estratégico entender a los datos y a sus propiedades como un activo clave en el impulso de la estrategia empresarial. Ahora bien, los datos tienen propiedades económicas que los hacen un activo especial para las empresas. Los datos se pueden utilizar simultáneamente para múltiples propósitos. Algunos economistas llaman a los datos lo que es un activo no viral o no agotador y regenerador. Cuando usted o cualquier servicio consume datos, pues estos no se gastan. No es como bajo la premisa, desde esta perspectiva, no es bajo la premisa tradicional de los planes de celular de que uno tiene una cantidad de datos disponibles para gastar. No, eso es simplemente como un tema comercial bajo el cual se maneja este tipo de servicios y es normal que al utilizar datos inclusive pues se creen más datos a partir de ese servicio o esa experiencia digital que se esté teniendo. Los activos de datos tienen inclusive un costo de transporte y de inventario relativamente bajo comparado con otros activos, lo que hacen que su margen sea alto, ¿sí? A diferencia de los activos tangibles de una compañía, pues el valor de los datos puede crecer cuantas más formas se utilizan y más información se extrae de ellos. Es por eso que aquí queremos enfocarnos en ver los datos como un activo empresarial, ¿sí? Este cuadro básicamente resume algunas de las características y lo que hace es comparar los activos de datos frente a otros activos tradicionales que manejan las compañías. Entonces, si miramos los activos de datos, son recursos no agotables en el sentido de que un dato no se desgasta nunca. Y si vamos a comparar los otros frentes, pues un activo financiero probablemente sí es un activo que a través del tiempo se va agotando. Lo mismo sucede con los activos de finca raíz y pues ni hablar de los activos de inventarios como por ejemplo las sillas, los escritorios y este tipo de objetos que tienen un ciclo de vida específico pero que está acotado a su existencia y a su utilidad dentro de la compañía. También tenemos otra gran característica y más que una característica es una bondad y es que los datos no se deprecian, no son depreciables en el tiempo.
Existe información que tiene más relevancia que otra en algunos momentos específicos, pero para efectos del valor que podemos obtener en cierto momento de un dato, en realidad este no es depreciable, a diferencia de los financieros o la finca raíz y los inventarios. Que si es duradero, claro que sí, los activos de datos pues es un activo que indudablemente es duradero en el tiempo, está sujeto a unas condiciones de manejo y administración de la información y hace parte como de todo ese contexto y esas charlas que se han dado durante esta semana de todo lo que está alrededor de la gestión de los datos, ¿sí? Y la última pregunta que nos hacemos aquí al comparar los datos como un activo de la organización frente a otros es si los datos son un activo estratégico. Por supuesto que son un activo estratégico, pues por lo que acabamos de mencionar. Indudablemente, pues al momento de echar en marcha un negocio, de poner a rodar una estrategia comercial, pues son estratégicos todos los activos en conjunto dentro de una organización. ¿Qué es lo que buscamos evidenciar a través de este cuadro? Pues que básicamente si vemos los datos como un activo dentro de la organización, son unos activos que tienen unas características especiales que inclusive lo hacen muchísimo más particulares y rentables en términos monetarios que pues algunos otros activos que pueda tener una empresa. Entonces, por esta razón, las empresas deben monetizar los datos en todas las formas en las que puedan generar un valor económico medible, ¿sí? Los datos pueden asumir formas infinitas, eso depende de la innovación y de la capacidad que tenga una compañía, por tanto, pues las posibilidades de monetización, pues en teoría también son infinitas. A través de la monetización de los datos, pues una empresa puede comenzar a tratar los datos como un activo y obtener los beneficios para maximizar el valor. Pero pues antes de seguir como ahondando dentro del término de monetización, entonces primero establezcamos como una definición formal que tomaremos como referencia de lo que es monetización de los datos, ¿sí? Entonces vamos a tomar como esa definición formal para esta charla, la propuesta por la famosa firma de consultoría Gartner, donde dice que monetización de los datos es el uso de los datos para un beneficio económico cuantificable, ¿sí? Es una definición bastante sencilla. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el valor real y cuantificable puede entenderse como valor monetario y como cualquier beneficio económico que se pueda cuantificar. Por ejemplo, los datos se pueden monetizar a través de un proceso incrementando la eficiencia en determinado proceso a nivel interno, haciendo mejoras a un producto, siempre y cuando todo esto pues haya sido fruto de un análisis y que esté basado en datos. El valor se vuelve real a través de efectos subsiguientes que pues son cuantificables o que se pueden mirar como un retorno hacia la compañía, como por ejemplo la reducción de costos, eliminar compras repetidas, tal vez obtener una mayor participación en el mercado y este tipo de cosas. Podemos decir entonces que la estrategia de monetización de datos es la forma en que una empresa busca obtener un beneficio económico cuantificable, ¿sí? Pero, ¿cómo es ese camino hacia la monetización? ¿O cómo empezamos a digerir todo lo que implica este término? ¿Qué debe hacer la organización? ¿Qué debemos hacer nosotros como usuarios de los datos? O inclusive nosotros como data stewards o como business stewards o como owner de los datos. Esto como mencionándonos o poniéndonos en el contexto de un área en la cual hacemos parte decisiva en la definición estratégica de la información, ¿sí? La verdad es que hoy en día hay muchas empresas luchando por extraer el valor económico de sus datos, pero en la práctica puede representar un gran desafío, ¿sí? Ya que implementar este tipo de estrategias pues requiere algunos esfuerzos adicionales, como por ejemplo actualizaciones tecnológicas, evaluar y preparar los modelos comerciales tradicionales para enfocarlos a una monetización de datos, que no es un tema tan fácil de realizar, y probablemente priorizar la oportunidad más prometedora para enfocar los esfuerzos allí. Entonces, miremos aquí
cómo abordar la monetización de los datos, ¿sí? Iniciar este viaje de monetización de datos, como mencionamos, parte de responder un conjunto clave de preguntas en la empresa. Sin embargo, la mayor parte de casos específicos se resumen en una sola pregunta, ¿sí? Y es la que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Cómo usar los datos para abordar los puntos débiles de manera más efectiva? Como pueden ver en la cadena de valor de monetización de los datos, que es lo que representa la gráfica que está en la parte derecha del slide, pues se ha estimado, según los estudios, de que el 80% del esfuerzo para obtener una estrategia exitosa de datos, pues corresponde a trabajo relacionado netamente con temas tecnológicos y de ingeniería, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dentro de ese 80%, identificar dónde se almacenan los datos. Es como un trabajo previo. O sea, aquí estamos viendo de que la cosa no es como tan sencilla de que quiero monetizar mis datos, asignémosle un valor, miremos cómo lo comercializamos y echemos a andar la idea. Porque probablemente en este camino, si no tenemos como la cadena de valor asegurada para garantizar el éxito en la implementación de esa estrategia, pues es donde se empiezan a evidenciar como los peligros de que si no somos consecuentes en las promesas que hacemos generalmente a las directivas de una organización en obtener valor desde la información y no vemos como los detalles que están en el intermedio de obtener ese valor y la implementación que hay que hacer, hay un riesgo bien grande del incumplimiento y pues probablemente del fracaso de la estrategia. Los datos indiscutiblemente, si miramos el punto 2, pues hay que integrarlos a un sistema. Generalmente pues deben ser sistemas escalables. Todos estamos familiarizados hoy en día con la gran cantidad de información que se mueve de un lado para otro a través de los teléfonos celulares, de los mismos computadores, de las plataformas digitales, todo ese intercambio de información que hay y asimismo pues dependiendo cuál sea el enfoque de negocio o el enfoque comercial de la monetización de esta información, pues debemos integrarlos en un sistema escalable. Como tercer paso, pues debemos crear como esas canalizaciones de procesamiento de la información para poner los modelos de datos en producción. Tenemos que hacer y traducir toda esa información en datos que sean fácilmente interpretables por parte de los usuarios de la información y por todas aquellas personas que son claves dentro del proceso de generar ese valor, ¿sí? Llevar los datos correctos a las personas correctas, es decir, aquellas que toman las decisiones de forma rápida, pues para beneficiar el negocio. Y por último, pues implementar todo este tipo de estrategias como los procesos DevOps necesarios para que los clientes de esos datos puedan actualizar o ampliar fácilmente los módulos de datos una vez pues se complete como una fase inicial del proyecto, ¿sí? Y ya en el punto número 6, básicamente lo que vemos es que en términos de esfuerzo, pues cuando tenemos una estrategia de este estilo, únicamente el 20% está enfocado en poner a rodar esa estrategia. Hay un esfuerzo bien grande en la parte de atrás, como en el detrás del escenario de todo lo que sucede en una estrategia de monetización de la información. Y eso es lo que pretendemos mostrar aquí en este slide. ¿Listo? Para continuar avanzando, entonces, pues entendamos un poco de cuáles son esos métodos de monetización de la información que existen. Entonces, tenemos dos tipos. El primero de ellos es la monetización que se llama indirecta. Básicamente, en este caso, los beneficios económicos se ven reflejados en la optimización de procesos internos que no necesariamente están relacionados con la emisión de una factura de venta o la contribución al margen de rentabilidad en el balance empresarial. Por esta razón se llama monetización indirecta. Su valor generalmente debe demostrarse a través de la reducción de riesgos, como por ejemplo la alineación de un proceso de datos que garantice el cumplimiento regulatorio de manejo transparente de la información, que reduzca la probabilidad que una compañía sea sancionada
en nuestro caso, por ejemplo, por la Superintendencia de Industria y Comercio. La clasificación y el adecuado manejo de los datos personales, como lo exige, por ejemplo, la regulación europea para el caso del GDPR y todo este tipo de normativa a nivel de privacidad de información que existe. Entonces, ese es como un primer método en el que una compañía puede maximizar el valor de la información y al final, pues, sus entregables son cuantificables en términos económicos con base en la definición que acabamos de mencionar. El otro tipo de monetización es lo que llamamos la monetización directa, ¿sí? A diferencia del concepto anterior, pues los beneficios económicos acá entran directamente al balance contable de la organización como resultado del uso y la explotación de los datos. Este tipo de métodos de monetización hoy en día pues son menos comunes y muchas empresas lo están pasando por alto precisamente para no incurrir en incumplimientos regulatorios. Especialmente aquellos que van en contra de la privacidad de la información. Ya vamos a ver más adelante porque probablemente ustedes se estén preguntando, oiga, pero pues el método de monetización indirecta probablemente lo estoy entendiendo como la comercialización de los datos. En realidad es así la comercialización de los datos, solo que hay que tener en cuenta algunas reglas y un roadmap que vamos a ver muchísimo más adelante de cómo podemos llegar a eso para garantizar ese cumplimiento regulatorio. Pues porque no podemos generar un mercado de compra y venta de datos sin cumplir con los lineamientos legales, ¿sí? Dentro de este punto de la monetización directa, hay algunos estudios realizados por Gartner, Forrester, McKinsey e inclusive el Centro de Investigaciones de Sistemas de Información del MIT, que han demostrado que solo un tercio de las empresas han empezado a incursionar en la generación de beneficios económicos externos a partir de los datos que tienen disponibles, ¿sí? Vamos a ver esto como un poco más en detalle, como para entender cómo funciona esta monetización directa. Entonces, aquí tenemos como 4 ejemplos para entender un poco este concepto. Entonces, el primero es licenciamiento de datos. Cuando tocamos el tema de monetización de datos, como les mencionaba, la mayor parte de nosotros pensamos, oiga, pues esto, el método más obvio de monetizar los datos, pues es venderlo. O dicho en mejor sentido, pues también, ¿por qué no licenciarlos para que yo siempre tenga la custodia de esos datos y no tenga que transferírselos 100% a un tercero? Pues al fin y al cabo, pues estos son la base del negocio que estoy empezando a explorar. Este tipo de servicios por licenciamiento lo ofrecen compañías que tienen diseñada una infraestructura especial para garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias en diferentes países y básicamente lo que ofrecen es un servicio de intercambio de datos donde los datos se complementan con información externa y a su vez pues estos datos, los datos de nuestras compañías pueden ser complemento para otras industrias. Los invito para que offline ustedes puedan investigar un poco porque es muy interesante conocer estos modelos de negocio. Algunas de las empresas que hacen esto, que son líderes en el mercado, como por ejemplo ustedes pueden ver ahí a Dawex, a Demix y a Eagle Alpha, donde el modelo de negocio bajo el cual funcionan estas compañías es que se encargan de todo el proceso de marketing, de todo el proceso de ventas, de intercambiar los datos de muestra y de facilitar el acceso a los datos a los clientes de los datos, por ejemplo, de mi organización, a través de una API. Todo esto, pues, bajo un modelo transaccional de licenciamiento. Sin embargo, parte de los consumidores de este tipo de datos que se llaman externos, generalmente quieren tener la data cruda, ¿no? Entonces, es como una limitante que tienen este tipo de servicios, porque básicamente aquí, como ellos garantizan un cumplimiento regulatorio, pues no es posible hacer ese intercambio de información a nivel crudo. Estos son netamente datos que se pueden vender como parte de un estudio que complementan otros datos y tienen una figura legal especial. El segundo ejemplo en la monetización de datos directa, pues es básicamente el trueque de datos. El trueque de datos o intercambio de datos por beneficios creo que es como el más común para todos nosotros.
porque para ejemplificarlo, pues podemos hacer referencia a los programas de fidelización que tienen pues inundado la mayor parte de servicios que nosotros consumimos a diario. Cuando vamos a comprar un café, cuando vamos al supermercado, cuando nos piden el documento de identificación al momento de hacer una compra para obsequiarnos puntos, millas, estrellas, gotas, infinidad de formas de marketing que le han puesto a esta estrategia. Detrás, en realidad, lo que estamos haciendo es intercambiando nuestros datos, pues por una recompensa, ¿sí? Y pues esos programas de fidelización están montados con una terminología o con unas reglas legales que pues amparan como todo precisamente el intercambio o la explotación de esos datos. En el mismo sentido, pues también abundan ejemplos en el mundo B2B, en el cual generalmente se negocian descuentos en productos a cambio de facilitar tendencias en consumo, venta de productos por regiones geográficas, con el fin de optimizar cadenas de distribución y suministro y otras cosas más que se hacen en este sentido. El tercer caso o el tercer ejemplo de monetización directa hace parte ya de un enfoque de digitalización de productos o servicios existentes, ¿sí? Es donde la empresa se pregunta y dice, ¿qué tal si para complementar la explotación o el proceso de intercambio de información que tengo, voy un paso más allá y lo que hago es digitalizar por completo procesos que tenga ofrecidos actualmente, ¿sí? Y al hacerlos digitales, probablemente puedo hacer un cobro adicional, incrementar mi tarifa porque claramente tengo una ventaja competitiva, la experiencia es diferente y finalmente pues le ahorro plata al cliente en temas de desplazamiento o cosas de este estilo. Entonces, esto es algo a lo que se han visto obligados miles de negocios a raíz de la pandemia, pues como mencionábamos al inicio de la charla. El ejemplo que traigo acá es precisamente a una de las industrias que más rápido ha tenido que evolucionar por esta coyuntura de la emergencia sanitaria y es pues toda la industria de servicios de salud. El caso que les quiero comentar aquí específicamente es de una compañía que se llama Kaiser Permanente. Es una empresa de servicios de salud en California que implementó una plataforma para tranquilidad de sus usuarios de intercambio de información confidencial a través de una mensajería segura con sus pacientes, entre el médico y el paciente. Adicional a lo que ya venía trabajando e implementando en que las consultas son a través de videollamada, a través de una aplicación móvil. Y pues con esto ellos lograron sacar unos números y unas conclusiones muy interesantes con las cuales han venido sacando pues una ventaja competitiva para buscar que más personas utilicen sus servicios de salud. Y es que han logrado tener inclusive en algunas regiones más visitas a pacientes de forma virtual que presencial. Los pacientes pueden contactar a un médico especialista muchísimo más rápido que querer buscarlo de manera convencional. Y también se preguntó a los médicos que cómo se sentían con este tipo de servicios y el resultado es que el 90% del personal médico ha indicado que pues este medio indudablemente les ha permitido incrementar la calidad en la atención en sus pacientes, ¿sí? Entonces, esto es otro claro ejemplo en este sentido. El cuarto, pues, es algo que se llama monetización de datos invertidos. Este tipo de monetización es cuando usted busca aprovechar al máximo las alianzas con empresas que comparten un interés especial con los clientes que hacen parte de su base de datos. Usted puede, a cambio de una tarifa o una comisión, compartir información a su base de clientes sobre productos o servicios de otras compañías. Aquí pues hay algunos temas a nivel estratégico y ya más de marketing y de contactabilidad, donde básicamente hay que ser lo suficientemente estratégico para que el tipo de información pues tenga afinidad con los clientes o con los intereses de sus clientes, ¿sí? Usted no quisiera de pronto que el porcentaje de sus comunicaciones de lectura pues se bajen en un porcentaje considerable o que se empiecen a ir sus comunicaciones al spam simplemente porque quiso, por decirlo de alguna manera, abusar de la monetización invertida pues de su base de clientes, ¿sí?
Esta es la salida que han encontrado varios estrategas para garantizar el cumplimiento de regulaciones de privacidad. Hablo de la monetización invertida para cumplir con regulaciones como el GDPR, el CPPA o el IPA y poder explotar los datos sin limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, pues aquí un hospital claramente pudiera hacer comunicaciones con sus pacientes ofreciéndoles planes de comida saludable, alianzas con gimnasios, para que sus pacientes puedan tener suscripciones a un precio preferencial y así hacer ejercicio. Un banco, pues como hemos visto, es uno de los casos de uso más conocidos aquí en Colombia y en general en Latinoamérica, que envía comunicaciones de comercios aliados, proporcionando descuentos en adquisición de productos a través del uso de portafolios financieros, especialmente o generalmente como tarjetas de crédito. Es cuando le dicen a uno, este televisor vale X dólares, pero si lo compra con esta tarjeta de crédito, pues esos X dólares se vuelven en media X. Entonces, detrás de eso hay como toda una estrategia que al final, pues, son resultados de estas estrategias de monetización de la información. Hablemos ahora de algunas reglas de éxito. En este caso son 5 reglas de éxito que hay que tener en cuenta al momento de implementar una estrategia de monetización de la información. Entonces, la primera es comprender el papel y el valor de los datos en el negocio, ¿sí? Una buena gestión de datos, pues se trata de asegurar de que tenemos los datos adecuados para apoyar el negocio y pues mejorar el rendimiento del mismo. La utilización inteligente de datos también ayuda a gestionar el riesgo y a proporcionar garantías de que el negocio cumple con las leyes y las regulaciones, que al final es el tema por el cual muchas empresas no se atreven a realizar la explotación de la información porque dice, oiga, tenemos el riesgo del incumplimiento de leyes o regulaciones, pero solo puede servir a este propósito de manera efectiva si sabemos dónde residen los datos, cuán relevantes son y pues cuán valiosos o cuál sería el valor que podían aportarnos para el negocio mismo, para el desarrollo de nuevos productos o cualquier estrategia que esté atada a esto. El segundo es lo que se ha denominado aquí, pues poner la casa en orden, ¿sí? Demasiadas empresas carecen de metadatos. Como es bien sabido en todo el mundo de la gestión de la información, pues si uno mira, puede ser en modo piramidal o en un diagrama de capas, si nos hacemos el escenario de cuál es la materia prima sobre la cual necesitamos empezar a construir casi que toda la gestión de la información, pues la base son los metadatos, que pues los metadatos, como sabemos, son datos sobre los datos. Necesitamos conocer cómo estamos en calidad de la información, como ya mencionamos, pues dónde se almacenan los datos, qué significan, esto con el fin de poder dar una interpretación correcta al significado de esos datos. De hecho, muchas empresas tienen probabilidad de tener un inventario más detallado del mobiliario de oficina o bienes inmuebles que pues de los propios datos, que es la tendencia que se está cambiando hoy en día, ¿no? Entonces estamos viendo que las compañías necesitan establecer una estrategia de información, un área de gobierno, y dentro de toda esa cadena de artefactos que hacen parte como de esa estrategia de información, entonces es donde empezamos a ver, oiga, necesitamos que el gobierno de datos nos diga cuál es el inventario de datos, qué es lo que significan esos datos, póngame los datos en contextos, quiero verlos en un dibujito, que es los famosos diagramas o linajes de datos. Entonces, todo este tipo de cosas deberíamos tenerla o es lo que necesitamos al menos garantizar antes de pensar en monetizar los datos, ¿sí? Necesitamos descubrir qué tipo de datos tenemos, qué tanto conocemos a los clientes a través de esos datos o a nuestros productos, las transacciones, qué datos tenemos disponibles públicamente que puedan probablemente aumentar el valor de los datos que ya tengo a nivel interno. También debemos averiguar si esos datos son de valor internamente para reducir costos, para agilizar operaciones o mejorar procesos de ventas, o como fuente de ingresos externas, cómo sería ese modelo de negocio. Todo esto hace parte de este punto de poner la casa en orden, ¿sí? El punto número 3 es incluir la monetización de datos, pues como parte de la estrategia de negocio.
Esto es un tema súper clave en el que en algún momento, cuando nos enfocamos con un punto de vista muy técnico, probablemente nos vamos alejando de lo que es el punto de vista de negocio. Y aquí no tenemos que perder desde el punto de vista de que la información siempre tiene que ir atada o ir de la mano con la estrategia del negocio. Con demasiada frecuencia, la estrategia corporativa pues no está respaldada por iniciativas de gestión de datos y pues viceversa. Esto es un tema en el que día a día todas las personas que estamos en las áreas de gestión de información, de data governance, de estrategia de datos, pues con el que tenemos que luchar y con el que tenemos más que luchar que alinearnos, pues porque los ejecutivos deben evaluar que los objetivos comerciales claves y las iniciativas estratégicas siempre sean evaluadas a través del lente de cómo los datos pueden apoyarlos. Eso es como en lo que nosotros debemos procurar desde el punto de vista de gestión de la información. Una vez que entendamos la calidad de los datos y hayamos logrado hacer ese match de la estrategia de datos con la estrategia de negocios, entonces podemos hablar de establecer las estructuras adecuadas para monetizarlos. A menudo pues esto implica reunir equipos multidisciplinarios y multifuncionales, incluir clientes potenciales de productos para hacer co-creaciones, a personas expertas en gestión de datos, a ejecutivos de ventas, de marketing, de operaciones, ¿sí? Para crear al final una estrategia que tenga una vista 360 de cómo los datos pueden impulsar pues, la innovación empresarial en este sentido, ¿sí? La cuarta regla de éxito pues es estar abierto a nuevas oportunidades. El potencial de los datos para ofrecer valor para muchas partes del negocio pues es enorme. A veces, sin embargo, es difícil para las empresas imaginar cuáles podrían ser las oportunidades porque probablemente están acostumbradas a perseguir el crecimiento a través de estrategias establecidas y fuentes de ingresos ya tradicionales. Es por eso que todas las empresas deben estar abiertas a aprender de otras empresas y asociarse con otras, inclusive si es necesario, pues para poder generar esos nuevos insights o esos nuevos hallazgos en la estrategia de monetización de la información. El quinto es la comunicación, que es comunicar el valor de los datos tanto interna como externamente. Esto ayuda mucho a fomentar el crecimiento. La monetización de los datos sigue siendo una experiencia relativamente nueva para muchas organizaciones e incluso cuando se llevan a cabo iniciativas exitosas, pues no siempre son conocidas por el negocio en su conjunto, ¿sí? A medida que los datos se vuelven más y más importantes, pues las empresas tendrán que comunicarse y educar a las partes interesadas, tanto internas como externas, para que comprendan plenamente el valor de los datos, el valor que los datos pueden ofrecer, ¿sí? Un enfoque para la creación de conciencia interna es hacer una lluvia de ideas con aquellos profesionales a cargo de los datos o con clientes potenciales de una función empresarial para mostrarle cómo los datos pueden mejorar esos procesos de negocio, ¿sí? También es importante recopilar información de los clientes, preguntarnos qué beneficio de los datos, qué beneficios ven en los datos a los que pueden tener acceso. Y todo este tipo de iniciativas es importante canalizarlas, pero pues una vez están definidas, comunicarlas. Ahora bien, ya observamos algunos ejemplos de monetización directa, inclusive hablamos de algunas de ellas, que algunas de ellas nos dan la tranquilidad de poder obtener un beneficio económico de los datos garantizando el cumplimiento regulatorio. Sin embargo, no olvidemos que la monetización de datos no es un asunto simple o sencillo para cualquier organización. Y cualquier cosa que no sea simple, pues está destinada a provocar algunas preocupaciones o algunas ansiedades. Esto es normal en todos los proyectos. En este sentido, las preocupaciones están especialmente enfocadas en los temas de privacidad de la información. Ustedes lo han visto inclusive en los últimos comerciales de Apple sobre el iPhone, donde ahora una de las banderas estratégicas a nivel de venta pues es la garantía de la confidencialidad de información de los datos que ofrece el teléfono pues a través de su sistema operativo. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el comercial de televisión
donde es absolutamente claro el mensaje de cómo las diferentes aplicaciones, que generalmente el promedio de apps que una persona tiene instalada en su teléfono están entre 35 aproximadamente. Entonces son 35 aplicaciones que cada una está buscando qué datos obtener o qué información obtener para poder al final pues perfilar un cliente para ofrecer productos y servicios. Entonces, como menciono, la privacidad se convierte en un tema de especial atención porque cualquier empresa que sea tildada como manipuladora de datos de clientes, comercializadora de datos sin la previa autorización, pues prácticamente está condenado a una mala reputación pública que pues finalmente impacta en la comercialización de sus productos y de sus servicios. Por eso ahora la estrategia tecnológica, para el caso que les mencionaba del iPhone, ya no se trata de la mejor cámara, del mejor procesador, que eso sigue siendo importante, pero ha pasado a un segundo plano, porque ahora el principal mensaje de cara a los competidores es, oye, yo administro mejor la información de los que son usuarios y compradores de iPhone que tú. Y eso pues hace referencia a los otros sistemas operativos. Sí, que probablemente lo que hizo Apple en este sentido fue, oiga, somos conscientes de que esto es una necesidad, de que hacia allá se está moviendo el mercado, ya a raíz de tantos volúmenes de información, necesitamos definir cómo los manejamos, cómo los administramos y mucha gente está preocupada por la privacidad de sus datos. Entonces, bajo esa premisa, vamos a enfocarnos en el desarrollo de nuestro sistema operativo, en hacer las optimizaciones y pues finalmente es un ejemplo muy chévere de cómo los datos se pueden monetizar. Ok, entonces ahora lo que les estoy mostrando aquí en pantalla, pues, y como hemos visto, pues pueden existir diferentes estrategias de monetización. Como lo mencionábamos, una empresa que requiere entender los hábitos de consumo de sus compradores o usar sus datos internos para la mejora de productos existentes o procesos. Aquí esta matriz que les estoy mostrando hace parte o es de autoría de alguien que se llama Randy Koch, que es el CEO de una empresa que se llama ARM Insight, que es uno de los proveedores líderes del mercado en monetización de datos. Tiene más de 1000 clientes, específicamente instituciones financieras, a quienes les ha ayudado a implementar su estrategia de monetización de información. Él dice, pues, fuera de los métodos tradicionales que hay de monetizar los datos, el que vimos que es el indirecto y el directo, hay una monetización que yo llamo que es monetización innovadora. Y es aquella que emplea, pues, como los nuevos recursos que nos ofrece la analítica y la algoritmia y que están basados en inteligencia artificial o aprendizaje automático. Entonces a eso es lo que yo le llamo, o él le llama, una monetización innovadora. Entonces, para entender esta gráfica, debemos tener claro que existen 3 conjuntos de datos en las empresas y esos 3 conjuntos de datos funcionan como una escalera, que básicamente es lo que pretende mostrar aquí el gráfico que ustedes están viendo en pantalla. Y es que el primero de ellos son los datos crudos. Vamos a entender primero la definición en términos de los diferentes tipos de datos y luego ya miramos la correlación dentro de la imagen. Entonces, existen los datos que llamamos nosotros datos crudos o raw data, que usualmente contienen la información que todos conocemos como PII o información de identificación personal. Y lo que hace es que nos permite individualizar un comportamiento transaccional específico, ¿sí? Generalmente es el tipo de datos de mayor valor, pero al mismo tiempo es el que está en mayor riesgo de robo o de mal uso. El segundo tipo de datos son los datos agregados o anonimizados. En este punto ya hemos eliminado la información PII. Estos conjuntos de datos son generales y carecen de detalles como, por ejemplo, direcciones específicas de una persona. En algunas organizaciones, para poder tener estudios concluyentes, los datos pasan por un proceso de anonimización, donde se reemplazan algunas direcciones o determinados atributos de unos conjuntos de datos por categorías. En el ejemplo de la dirección, pues para poder tener ubicaciones dentro de una zona aproximada de personas, por barrios o por sectores. Y el tercer grupo de datos es lo que tenemos ahora que se llaman los datos sintéticos, que son un método que se usa para generar un nuevo conjunto de datos
que conserve esas características informacionales del conjunto de datos de origen, pero que no permite hacer ingeniería inversa o aplicar cualquier otro proceso para que se puedan obtener los datos originales, ¿sí? Por eso se le llaman datos sintéticos o también son conocidos como datos artificiales. Bien, en este roadmap se propone en un primer cuadrante llamado Have-To, o qué es lo que tengo que hacer. El eje vertical es el valor que se obtiene de los datos y el eje horizontal es el periodo de tiempo en términos de maduración de un proceso de monetización de datos, ¿sí? El proceso normal es que con base en los datos crudos, usted genere los habilitadores necesarios a nivel interno. ¿Cuáles son esos habilitadores? Pues lo que hablamos, tecnología, procesos, gobierno de datos, etcétera, para tener un proceso de agregación y transformación de datos automático. En la parte de abajo está señalado lo que debe evitarse con una línea en color azul claro punteada, y es el error que comúnmente cometen algunas empresas debido a que los datos sintéticos pueden monetizarse más rápidos que los datos crudos o agregados, pero pues alineado este proceso con el cumplimiento regulatorio, pues al mismo tiempo y sin pasar por unos pasos previos que son los que siguen hacia arriba, son los que ponen en mayor riesgo la organización, tanto a nivel reputacional como a nivel de exposición de privacidad de información. Entonces, por ello el primer paso de este cuadrante que está resaltado aquí es el resultado o es el objetivo que debemos tener en mente. Y es que debemos tener datos agregados con base en los datos crudos para que en el siguiente nivel de datos agregados podamos implementar estrategias de comercialización, ya garantizando un cumplimiento regulatorio de entrada, ¿sí? Lo que tenemos hacia arriba es el do now, y es que hay que obtener un beneficio económico de los datos, por ende necesitamos pues aumentar su valor. Entonces, ¿cómo aumentamos ese valor? Generalmente, después de tener los datos agregados, lo que hacemos es que debe existir una plataforma de monetización. Esa plataforma de monetización, como hemos visto, pues pueden ser servicios externos contratados o también pueden ser plataformas o desarrollos creados internamente a nivel de la empresa. Aquí salen como varias opciones de monetización de la información, y es que usted puede o vender su información a nivel externo o también la puede utilizar para generar valor a nivel interno, y es así como debería funcionar su roadmap. Es decir, con base en la información cruda, generar información agregada. Ya esta información agregada le permite identificar los 3 tipos de datos para que usted sepa en cada uno de ellos con cuál tiene la mayor tranquilidad para el cumplimiento regulatorio. Después definir si la usa para fines externos o internos, y mucho más adelante, pues lo ideal es que usted tenga una monetización innovadora aplicando técnicas de Machine Learning o de inteligencia artificial, como nos propone el autor. Ya para terminar, entonces, con base en lo que hemos visto, yo quiero resaltar aquí 5 grandes conclusiones. La primera es que el camino más estratégico para convencer a los directivos de la necesidad e implementación de toda una estrategia de datos, sin duda alguna, es la monetización de los datos. Siempre se tiene que mostrar desde un punto de vista económico ese tipo de iniciativas a nivel de datos, cómo benefician tanto interna como externamente a la organización, y utilizar este impacto económico como el catalizador entre la estrategia de datos y la estrategia comercial, porque al final pues la estrategia comercial se resume en ingresos para la compañía. Aprender de las buenas prácticas y de las industrias que poseen activos de datos importantes o que ya monetizan los datos, como operadores de telecomunicaciones, los bancos, o inclusive un mundo muy grande en el que podríamos quedarnos charlando un buen rato, que son las aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos. Un caso aquí pudiera ser la aplicación Strava, que es un modelo de negocio líder en términos de monetización de la información, porque a veces uno se pregunta, oiga, es un servicio gratuito que me ofrece una cantidad de funciones como deportista,
pero esta cantidad de funciones, claro, ahora sacaron una versión paga donde probablemente hay el acceso a unas capacidades mucho más avanzadas de la aplicación, pero en realidad su negocio se basa, por ejemplo, ellos hicieron un convenio con el gobierno del Reino Unido y toda la información de Strava es utilizada para identificar los ciclistas o las personas que practican deporte, dónde lo hacen y si donde lo hacen hay la adecuada infraestructura deportiva para ello. Si existen las ciclorrutas suficientes, si los cruces de los semáforos están enfocados en dar la prioridad a los ciclistas y todo este tipo de cosas. Y pues eso ya es un contrato con un fee mensual que tiene Strava, donde mes a mes suministra este tipo de datos, información agregada, sin individualizar a ningún deportista, y pues es una rentabilidad magnífica. La cuarta conclusión aquí es cómo la monetización de los datos pues puede ser un aliado ideal de sus estrategias de Big Data, específicamente aquellas que requieran presupuesto. Muchas veces al momento de planificar o diseñar y proponer una estrategia de este estilo, que generalmente requiere grandes presupuestos, pues la forma en la que ayuda a obtener esos presupuestos es que ese Big Data apalancará toda una estrategia de al final monetización de la información. Y lo más importante es establecer métodos de medición que pues permitan mostrar el valor generado a partir de los datos. Entonces, hasta aquí era como el contenido que yo les quería compartir de este tema de monetización de los datos. Creo que tenemos espacio para preguntas. Hola, pues voy a mirarte preguntas, pues tanto, no tanto de preguntas, pero si alguno quiere hacer la pregunta por voz, o sea, con el micrófono. Sí, correcto. Ok. Bueno, mientras te hacen preguntas, te agradecemos muchísimo, Juan Pablo, todos tus conocimientos y todo lo que nos cuentas, tus experiencias son muy importantes para nosotros. Yo creo que nos aclaras muchísimo este tema que verdad que es como un algo que todo el mundo ve como una nube, que no se sabe, como que todos decimos monetización, pero Vicky, ¿alguien tiene levantada la mano? Ay, Edwin súper, ¿quién ya será? tiene activado para poder habilitar el micrófono. Edwin, sí, ya lo tiene habilitado. Dale, Ah, ok. Edwin Martínez. No lo escuchamos, Edwin. Active por favor el micrófono. Pues yo lo activé, pero Ya. me sigue saliendo como con una cosita, espérate. A mí me parece que está activado, Edwin, pero no lo sé. Bueno, Jonathan. Dale, Jonathan. ¿Qué pasa? No sé. Podríamos de No, pronto no escribir lo las logramos preguntas. escuchar. Escribirla así, chicos, porque no. Adriana María, voy a deshabilitarte el micrófono. Ah, no, habilitarte el micrófono, permitir el micrófono. Yo pienso que Edwin en este momento lo tiene abierto, o sea, lo tiene disponible, pero no sé si él... Nos está preguntando Cortés Murcia, dice, ¿cómo definir un modelo de valoración adecuado para monetización indirecta? Bueno, en realidad, como lo mencionamos, pues las pautas están en la presentación, en los pasos que hay que seguir para garantizar de que sea una estrategia exitosa. Entonces, como es indirecta, ya tenemos que mirar desde puertas para adentro qué estoy buscando, si es un proceso lo que estoy buscando optimizar o probablemente, no sé, optimizar o mejorar mis respuestas en términos de servicio al cliente, ahorrar dinero en costos de alguna manera desde el punto de vista de los datos, haciendo análisis de los empleados de su productividad. Hay infinidad de formas y de preguntas que hay que responder antes de iniciar, pero todas ellas pues tienen que estar alineados en el slide. A ver un segundo, yo creo que lo puedo poner acá, donde mencionábamos, a ver, hasta acá, este de acá, donde mencionábamos, no, mentiras, este no es, este de acá,
donde tenemos que tener en cuenta, pues básicamente la guía serían estos 5 pasos, como para responder puntualmente la pregunta. Ya cada uno pues tiene una explicación detallada. Gracias. Nos está preguntando Erickson. Juan Pablo, muchas gracias por tu charla, por tu experiencia. ¿Qué tan maduros se encuentran los procesos de monetización de los datos en nuestro país? ¿Y cuál consideras que es uno de los factores que han retrasado esa madurez? Sí, pues en términos de madurez, si ponemos en una escala de 1 a 5, yo en realidad creo que estamos en 3 y progresando y yendo hacia arriba. ¿Por qué lo digo? Colombia es uno de los países líderes en la región que ha sabido aprovechar muy bien toda la información, que es información que queda como en el ambiente o lo que muchas veces conocemos nosotros como data suelta, como por ejemplo, tenemos organizaciones o compañías aquí especializadas en unificar información basada en procesos judiciales, en armar todo un perfil de seguridad de las personas basado en sus antecedentes, en sus comportamientos, información que hay en entidades públicas. Hay empresas que se han encargado de centralizar todas esas fuentes de datos, generarles un valor agregado y comercializarla como un servicio increíblemente valioso, por ejemplo, para una compañía cuando va a contratar a una persona nueva. Y así hay muchos ejemplos innovadores que han surgido aquí en Colombia. Inclusive, pues de los más tradicionales, creo que a todos nos ha sucedido que nos llegan las comunicaciones de la tarjeta de crédito de comercios aliados. Sucede también con los suscriptores de servicios de telecomunicación, donde se hace como esa venta cruzada de empresas aliadas. Sin ellos vender la base de datos, lo que hacen es publicitarnos a nosotros el servicio. Entonces creo que ese es el estado de Colombia actualmente. Gracias, Juan. Nos pregunta Adriana Montoya. Juan Pablo, ¿qué implicaciones tiene el crecimiento de la regulación frente a la estrategia de monetización? En realidad que es siempre algo que hay es que conocer y tenerlo presente al momento de definir la estrategia. Clave para esto, poder tener y entender los 3 tipos de información. El riesgo más grande está cuando nos atrevemos como compañía a hacer un intercambio externo de datos o de comercialización con la data cruda, que indudablemente es lo primero que prohíben todas las regulaciones, tanto la Big Data como la del GDPR y todas las otras avanzadas que existen a nivel global. Entonces, mi recomendación es estar en el nivel de data agregada o siempre tener un paso dentro de esa estrategia que garantice la anonimización de la información para poder operar de forma tranquila. Ok, gracias. Edwin nos pregunta, Juan Pablo, primero, excelente presentación, muy clara y concreta. ¿Conoces de algún ejemplo concreto en Colombia de monetización de datos en la industria, ya que muchos de estos casos que existen son de otros países? Claro que sí, conozco algunos, inclusive tuve la oportunidad de liderar uno en Data Crédito Experian. Pues son temas estratégicos de la compañía, no puedo decir como el detalle, pero básicamente hicimos un ejercicio de puertas para adentro donde lo que buscábamos era asignar un valor en términos de pesos colombianos y entender diferentes bases de datos cuánto valen para el negocio. Al entender cuánto vale para el negocio, pues fue súper clave poder apoyar a la fuerza comercial y sobre todo a quienes diseñan los precios de ventas de los productos finales con base en este insumo. Es el caso más cercano que conozco. Gracias. Juan Carlos Jerez pregunta, en la monetización de datos por partners, ¿cómo se cubren las empresas de compartir los datos y no ingerir en Aves Data? Aves Data. Aves Data. Sí, pues básicamente aquí vuelve y juega el tema de los 3 tipos de datos, ¿no? Es la forma como ellos decían hacer esa completitud de información. Cuando son conjuntos de datos públicos que están diseñados para uso como o complemento de datos externos dentro de una compañía a nivel individual, como por ejemplo hay algunas empresas que han tomado aquí en Colombia la lista disponible o la calificación del Sisbén, haciendo algunas consultas con alguna autorización del cliente previamente que cobije poder obtener esa información para hacer alguna calificación.
el hecho de tener el opt-in con unos términos y condiciones que generalmente un abogado enfocado o especialista en términos o conocedor de la Beas Data le da a uno la tranquilidad, lo puede hacer o no lo puede hacer, pero generalmente los intercambios de información para tener esta tranquilidad se hacen a nivel agregado. Lo que yo he visto es que hay empresas que dicen, tengo esta base de información, la anonimizan y la voy a cruzar con esta otra base de información que es tuya. También lo hacen de forma anonimizada para poder sacar conclusiones conjuntas, bien sea de consumo, tendencias o demás, sin poder individualizar los registros que vayan dentro de cada uno de los conjuntos de datos. Entonces, para tener la tranquilidad de hacer el cumplimiento de la Beas Data, básicamente son estrategias que buscan patrones o generalidades, nunca individualizando a la persona. Ok, tenemos 3 preguntas más contando el tiempo. Jonathan pregunta, para las empresas PYME, ¿qué posibilidades o estrategias tiene para monetizar datos sabiendo que no cuentan con grandes sistemas de almacenamiento? Pues en realidad esto es un tema que yo creo que es una etapa ya superada, ¿no? Hay muchísima infraestructura a nivel tecnológica que está disponible en una capa gratuita. El ejemplo clásico, pues, que conozco muy de cerca es Amazon Web Services, donde permite manejar una cantidad interesante de volúmenes de información sin incurrir en ningún costo. Esto, pues, viéndolo desde el punto de vista tecnológico y de infraestructura. Ya, pues, eso va en la innovación o en la estrategia que decida implementar la PYME de acuerdo a la experiencia que tengan en sus recursos o quien sea encargado de liderar el proyecto, ¿no? Le toca como jugar con ese tipo de cosas. Ok, gracias. Henry Montaño pregunta, buenas tardes, ¿qué entidades regulan la monetización de datos en Colombia? En realidad, específicamente cuando hablamos de monetización de datos, no existe formalmente el término regulado. Existe el término privacidad de la información y el acceso a la información personal de un individuo. En Colombia específicamente es la ley de la Beas Data, ¿sí? Esa es la ley que rige toda la administración y la gestión de los datos, es la que debemos tener en cuenta al momento de compartir bases de datos, comercializarlas e inclusive de enviar comunicaciones, pues porque tenemos que garantizar que tengamos como ese check o esa autorización del lado del cliente, o de lo contrario nos puede acarrear problemas y sanciones. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta, Juan. Gracias por la presentación. La pregunta la hace Virginia Delgado. Gracias por la presentación. ¿Cuál sería un buen ejemplo de monetización de datos en entidad pública? ¿Cuál entidad es esa? En realidad en Colombia no conozco los casos muy de cerca, pero el caso que les mencioné de Strava indudablemente es líder porque es un ente gubernamental que utiliza datos de una aplicación privada para generar políticas públicas, y esas políticas públicas pues materializadas en este caso en la generación de ciclorrutas y corredores físicos que ayuden a implementar como los espacios para la práctica de los deportes, ¿sí? Específicamente sé que aquí en Colombia el Departamento de Tecnologías de la Información se está moviendo mucho en este sentido. No conozco de cerca los proyectos, por esa razón pues a nivel nacional no me atrevo a hablar de ninguno. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Les agradecemos a todos los que participaron en esta convocatoria y en esta charla. Los invitamos a la siguiente charla. En el chat están los enlaces de la siguiente charla. Muchísimas gracias a todos. Hola. Dime, Vicky. Gracias. Acá les dejamos la invitación a la charla de Milán, que es ahorita a las 5 que ya deben estar empezando. Y también les acordamos que mañana tenemos la charla de Bill Aymon, de planeación de la arquitectura de datos a cargo del cofundador de DAMA a las 11, a las 3:30 la investigación aplicada, explorando, que vamos a mostrar los proyectos de investigación de los estudiantes, y a las 7 que vamos a hacer el panel de los expertos al final pues del simposio. Entonces les agradecemos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Juan Pablo muy claro, y bueno, me imagino que esto nos va a unir y nos pondrá en contacto a todos los interesados en estos temas para que sigamos trabajando juntos. Bueno,
Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y seguimos en contacto en las próximas conferencias. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Gracias, Hasta luego. Marco. Feliz tarde, Bueno, Juan Pablo. que estén bien. Gracias, Juan Pablo.